haciendo rotación, ¿viste cómo es? Bueno, ahora bueno, en serio. Güey, ¿qué le pasa? ¿Cómo andan? ¿Qué tal esa semana? Tío Raúl ahí, Lau. Te va a tener que correr, pero si no, no te va. No hay problema. Sí, no importa. O si no te vas a sacar yo besito ya. Así no Yo no quiero estar entre Mensajes. medios. Tenemos un locutor. Bueno. Bueno. ¿Qué onda? ¿Pudieron leer? ¿Leyeron algo? Bien. Y el Ravi dice no, dice que Y conocemos. conocemos, Raúl. Yo me colé con el 6, hoy recién leí el 7, así que me leí el 6 nomás, y hoy apenas el 7. Bueno, ese, cuando vos quieras, Vale. lo escuchamos. Bueno, oremos y largamos. Papá, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir. Pone en nosotros humildad en nuestros corazones y sencillez para acercarnos como niños, Señor, como niños. Danos facilidad para aprender la corrección. Si, yo te pido por mí y por cada uno de los que estamos acá, porque si lo que pensamos está mal, lo estamos entendiendo mal, que tu Espíritu Santo traiga claridad. Y al margen por ahí de las interpretaciones que pueda haber, yo te pido que sea un tiempo para enriquecernos, Señor, para enriquecernos y que sea un tiempo en el cual pongas en nosotros este sentir cada día de que estás viniendo, de que este mundo se acaba y que eso nos tiene que movilizar a acercarnos a vos más y poder dar frutos, Señor, no solo con nuestra vida, con nuestro carácter, sino con nuestro servicio también. Así que sea un tiempo para ser impulsados y movidos al momento de desconectarnos, a que nuestro corazón lata de alguna manera más fuerte por saber de que vos estás regresando, Señor. Pone ese pensamiento constante en nuestras cabezas, para que todo lo que hagamos mañana sea pensando en que vos estás regresando, de que vos estás regresando. No queremos que sea solo un tiempo de llenarnos de conocimiento o de ideas o de interpretaciones, sino que nuestro deseo por tu regreso sea tan fuerte que no haya segundo que no pensemos que vos estás regresando, que esta tierra no lo es todo y que no estamos acá simplemente para disfrutar de todas las cosas lindas que vos nos das, que realmente hay muchas cosas lindas, sino que nuestra patria está en los cielos y genera eso, papá. Mi oración es para que generes un deseo profundo y tierno por tu regreso, no sé si existe una desesperación santa porque vos vuelvas de alguna manera y que podamos estar contigo en la eternidad. Gracias por este tiempo, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, por las dudas, Nancy ahí viene, está con el papá ahí hablando, lo internaron hace una semana, ya le dieron el alta, así que ahí está hablando con su papá. Bueno, yo estoy investigando bastante y pueden estar mal. Ahí te pido, Ravi, que por favor me corrijas en lo que vos creas que puede llegar a estar mal, porque creo que acá arranca, me parece, o según lo que yo entiendo, desde acá arranca como ya las diferentes opciones o interpretaciones que se puede dar de Apocalipsis. Creo que hasta donde venimos hay como toda una coincidencia. Si bien no me pude sentar por tema de tiempo a profundizar en cada pasaje, quiero ser como respetuoso con cada teoría y quiero hacer como un resumito para que también cada uno pueda después investigar y no nos quedemos ni con lo que yo, ni con lo que Rubén, ni con lo que Ravi diga, sino que nos nutramos en este respeto de lo que creemos. Yo creo que fui como
como rotando sin conocer los nombres que tienen. Fui como creyendo en una y en otra, y ahora estoy en una puntual. Así que, bueno, a ver, tengo varias cosas. Después les voy a pasar por lo menos lo que yo conseguí. No son, la mayoría de los autores grosos que escuché están todos en inglés. Yo encontré un par de PowerPoint, de PDF, un par mezclado de todos un poco. Bueno, tengo la primera, que esto sería escatología, lo que vamos a ver de alguna manera, que es la parte de la teología que estudia el fin de los tiempos, los últimos tiempos. Me parece, por lo que yo leí, que hay más. Yo voy a mencionar tres, o son tal vez las tres más fuertes: el premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo. Vos, se me fue el nombre, perdón, soy malísimo con... El que está al lado de Claudia, a la derecha de Claudia, a mi izquierda. ¿Vos en qué crees? ¿En cuál de esas tres crees vos? Ninguna, dice. No, pasa que estuve familiarizado con las tres por el hecho de que conviví con seminaristas y ahora también estudio en el seminario, entonces me familiaricé con las tres. La verdad, sinceramente, me cuesta, es como, si bien hay buenas interpretaciones, es como que a veces se reduce tanto que como que no da pie al espíritu en cierta manera. O sea, eso es lo que siento yo, no quiere decir que sea así. Ojo, otras interpretaciones también. No me acuerdo si era postmilenialista, que me hablaba incluso algo que me interesaba de, por ejemplo, cuando los remanentes, por ejemplo, que hay dos corrientes que hablan de gente que se queda, gente que se va, gente que es arrebatada. Y una de esas corrientes era la que más me interesaba a mí, me sentía más familiarizado, que decir, ¿por qué pensar cuando esto del arrebatamiento, si puede ser que es una transición que también los cristianos pasan? ¿Me entendés? Claro. Porque también es una corriente de ellos. No me acuerdo si era postmilenialista, no me acuerdo de eso. ¿Cuál de las corrientes era? El premilenialismo, el que yo tengo entendido que vamos a estar, y yo creo en eso, y puntualmente me gusta pensar, le decía a Nancy que me gusta pensar esto de que, si bien no están las fechas, yo creo que no vamos a estar, yo creo que va a ser en el tiempo de, siempre le digo a mi familia, en el tiempo de no tengo hijos todavía, pero en el tiempo de mis nietos, más o menos, por ahí, o los hijos de mis nietos. Me gusta pensar y que la próxima generación se prepare para eso, porque creo que si la iglesia piensa que no va a estar, ¿para qué importa de alguna manera si no va a estar la iglesia? ¿Para qué prepararse si no va a estar la iglesia de alguna manera? Entonces, prefiero que nos preparemos pensando que estamos y estar equivocados, y que cuando llegue el momento nos vayamos, y bueno, genial, mucho mejor de alguna manera, me parece. De hecho, esta corriente, en realidad, hay una corriente en Estados Unidos que también maneja el tema de se preparan a puntos muy extremos también, porque dicen, bueno, va a llegar un momento donde la moneda no va a servir de nada, vos los ves y parece que son todos vagabundos que hurgan en la basura, y son chabones que se están preparando para los últimos tiempos. Y vos decís, algunos son vagabundos, otros en realidad se preparan para los últimos tiempos para decir, bueno, yo en algún momento voy a prepararme para eso. Es interesante desde ese punto de vista, porque también está el otro punto de vista, que vamos a ser arrebatados y que va a quedar un remanente, que eso lo toca Tim Halley en Dejados Atrás, con toda la saga de 12 libros, que toca todo ese remanente, que dice, bueno, de Dejados Atrás, y tiene una cantidad que relata el apocalipsis, o sea, una ficción que es muy interesante. Pero hay otra corriente que dice, no, todos se van a quedar, y ese va a ser el momento de la tribulación. La tribulación no solamente va a pertenecer a las personas que no crean, sino que a las que crean, sino que las que crean van a tener que fortalecerse.
el arrebatamiento incluso lo piensan desde el punto de vista cuando Cristo ya venga. Y ahí, bueno, desde ese punto de vista, sí, estoy más, digamos, me cae mejor ese punto de vista que todos que algunos sean arrebatados, como un selecto. Pues, no sé, me gusta pensar más en esta misión activa. Ujú. Bueno, arranco con lo que yo tengo anotado. Repito que creo que hay mucho más, hay mucha base bíblica que sostiene cada una de estas, no sé si llamarlo teorías. Después Ravi me va a corregir si está bien la palabra teorías. El primero que anoté es el amilenialismo, que creen, según lo que yo encontré, que el milenio se está cumpliendo ahora en el presente, ¿sí? Que el reino de Cristo está ahora y que el milenio comenzó con la resurrección y la ascensión de Cristo. Y algo que me llama la atención, repito, no sé, no alcanzaría con una semana ni con un mes a estudiar toda la base bíblica, es que Satanás está encadenado. Y puntualmente eso a mí me hace ruido, pensar que si Satanás está encadenado, es como, bueno, ¿por qué la iglesia no avanza tanto si está encadenado de alguna manera? Y algo que ellos creen que los 1000 años que se mencionan en Apocalipsis son un periodo de tiempo indefinido, no es un tiempo exacto, ¿sí? Eso como bien resumido anoté el milenialismo. Después tengo seguramente después voy a agregar varias cosas más. El postmilenialismo, tengo que creen en la propagación y el progreso del Evangelio en ese periodo de 1000 años. Que según lo que yo encontré, también creen que lo estamos viviendo de alguna manera, esperan un mundo cristianizado completo. Es una escatología optimista, también creen que los 1000 años no es un tiempo exacto, no es literal, no son 1000 años específicamente. Y lo que me llama la atención de esto, esta es la que para mí es como, para mí no hay forma. Creen que justamente en este mundo cristianizado, el mundo al estar cristianizado va a ir mejorando el mundo. Y para mí está empeorando todo. De hecho, todos estamos viendo cómo avanzan los movimientos hoy feministas y demás, los de homosexual y demás, y cómo quieren meter de acá en no poco tiempo la pedofilia como algo normal. O sea, no me entra en la cabeza que esto vaya a mejorar realmente, para que recién Cristo regrese. Y después, por la que me tiro, y si bien también me falta un montón, no sé si es válido decir creo en esto cuando no tengo toda la base bíblica, es en el premilenialismo, que después también, Ravi, corregime, esto no lo encontré, pero es la única que creo que toma Apocalipsis de manera literal y ordenada. Las otras como que van ordenándolo en diferentes momentos. La segunda venida de Cristo ocurrirá antes del establecimiento del milenio, del comienzo de esos 1000 años. Sí creen que van a ser 1000 años literales, se van a cumplir esos 1000 años, donde va a reinar Cristo esos 1000 años. ¿Qué más tengo anotado? Bueno, que Jesús regresa de forma visible, que vence a Satanás, establece ahí ese reino del milenio. Los creyentes muertos reciben cuerpos glorificados, va a reinar Cristo. Satanás ahí recién es atado y arrojado, después es liberado de nuevo y se rebela contra Dios y por fin es derrotado. Después les puedo pasar lo que fui sacando. Encontré cosas desde Facebook, que las fui pasando en un Word. Hay un PDF que es un PowerPoint, y están en la base bíblica, y están los autores que creen en estas diferentes teorías, que por lo menos los que yo busqué están todos en inglés, y yo por lo menos inglés no manejo. Así que, Ravi, te podrías poner ahí con un libro de Apocalipsis, porque no hay mucho. Hay algunos, creo, en español, no tantos. Para el auge que se conectó recién, estamos hablando de esto de que acá donde arrancamos ahora se me fue esto, en Apocalipsis 6, es como que acá recién arranca las diferentes, hasta el capítulo 5 como que están todos de acuerdo en gran parte,
pero en el capítulo 6 arranca las diferentes teorías o percepciones de lo que es Apocalipsis. Dicho eso, antes de arrancar, quisiera que nos puedas poner claridad a lo que vos entendés o lo que vos tenés visto, Ravi, que quiero rescatar algo. Por lo menos yo esto no lo vi nunca en mi vida. El año pasado lo empezamos a ver con Nancy, este año también lo estamos viendo de nuevo, y me alegra a mí un montón que Karen con 19, casi 20 años, y Mar con 26 esté metida en esto. Me encanta porque está trayendo más claridad, y quiero pensar que los preadolescentes, los que hoy son niños ya siendo preadolescentes, van a poder tener también claridad en esto, y me trae a mí mucha alegría saber que no va a haber una parte oculta de la Biblia, como por lo menos a mi edad, en mi adolescencia, nadie me lo prohibió, pero no se hablaba mucho, y yo le tenía como un cierto, no miedo, pero siempre digo que llegaba al libro de Judas y decía, cuando sepa toda la Biblia, y volvía de nuevo a Génesis, y llegaba de nuevo a Judas, la habré leído 2 o 3 veces, y siempre tenía como, no lo voy a entender, necesito más comprensión, y como que me detenía ahí. Así que, bueno, no sé, antes de arrancar con los sellos y demás, me encantaría, Raúl, que puedas ordenar un poco, si se puede, eso. Y si no les molesta, voy a estar comiendo, porque recién llegué del trabajo y empecé a comer un poquito, pero los escucho. No. La verdad que me sorprendió que arrancaran con lo del tema del milenio. O sea, nos faltan como 14 capítulos todavía. Yo iría más paso a paso. Bueno. Vamos viendo qué encontramos. Pero quiero compartirles algo, que hace 2 o 3 días que me está dando vuelta en este tema. Porque me imaginé que iba a haber mucha controversia en muchas de las corrientes y ese tipo de cosas. Algo que escribió Pedro. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:19, disculpen. Comienzo nuevamente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Creo que tiene un poco que ver con esto de andar intentando encontrar en la palabra más de lo que la palabra nos revela. O sea, si Dios no nos mostró más, es porque no quiere que veamos más. Nos da lo justo y lo necesario, y lo demás es por fe. Confiar en lo que resta del tiempo, que Él tiene el control de todo, y que nos va a saber proteger a cada uno de nosotros. En la tribulación, pre, post, durante, como se les ocurre el milenio. Creo que es especular más allá de lo que la palabra dice. O sea, lo que está revelado está revelado. Punto. No se nos reveló más porque empezamos con estas cosas. Queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. Y la Biblia dice lo que Dios quiere que diga, hasta donde nosotros podamos llegar a alcanzar conocimiento. El otro día nos juntamos un rato con Claudio y Rubén, y yo le decía, por ejemplo, el tema del jinete, del primer jinete del caballo blanco. Y todo el mundo que es el anticristo, que es el mismo Cristo, que es... No. Miren el contexto. ¿En qué quedamos el otro día que cuando Cristo abría los sellos? Era el rollo del juicio. Sí, el rollo del juicio. Es la ejecución de los juicios. ¿A quién se le ocurriría mandar a su enemigo súper armado, coronarlo, darle poder? No, es juicio de Dios. Es uno de los 4 juicios de Dios. Hay una base, Ezequiel. Ya lo vamos a compartir.
No, Ezequiel, no el otro Ezequiel, el profeta. Nos da la base bíblica para entender quiénes eran esos 4 jinetes. Entonces, yo no me apuraría ni por los pre, ni por los post, ni todo lo más. Vamos paso a paso. Vamos tranqui, capítulo por capítulo, y se nos va a ir revelando qué nos hace falta a nosotros en este momento. Como vos decías recién, vos ahora con 30 y pico, y otros chicos con 19, 20, están viendo lo mismo, pero porque es el momento justo para cada uno. Yo lo estoy viendo ahora. Sí. Te interrumpo, perdón, te pregunto. Justo hoy terminé de leer un libro está gratis, lo pueden bajar cualquiera. Este último que sacó John Piper sobre el coronavirus y Cristo. Y él hablaba de que, con base bíblica también, ¿no? De que en una peste que hubo en el año 1918 en Estados Unidos puntualmente, donde murió muchas personas, pensaban ya que era el apocalipsis, pero me tomo ahí un comentario que vos decís, no, así como el coronavirus no sorprendió a Dios, y todo lo que sucede ayuda para bien y para que el plan de Dios se realice a cabo, ¿no podría mandar incluso él a su enemigo pensando que le está dando poder para que sus juicios se desaten? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, ya sé lo que me decís. O sea, si realmente el primer jinete se podría o no ser el anticristo. No, o sea, de que podría ser pensando en el, a ver, está bien, no tenemos iPad como vos decís tal cual, no sabemos, ¿sí? Entre paréntesis, porque no hay, o sea, lo que no importa tener ni lo que yo ni lo que diga, porque en ninguna parte dice una base que diga digo. Veamos, son 4 jinetes. Aquel de quien Dios quiso que supiéramos quién es, lo mandó con nombre. Se llama muerte. Y el Hades le sigue. Si hubiese querido que a los otros 3 los conociéramos por nombre, y, a ver, el Señor en ningún momento ocultó lo del anticristo, no veo por qué no lo hubiera dicho. Pero sí, en el contexto de que si los que están saliendo es a ejecutar los juicios de Dios, el anticristo no viene a ejecutar los juicios de Dios, viene a oponerse al plan de Dios. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es lo que yo entiendo. Puede estar hiper equivocado, pero vamos a ir viendo los pasajes. Primero que nada, que estos 4 jinetes, si leemos Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan qué señales habrá de estas cosas, hablando de la destrucción del templo y todo lo más, de cuándo sería la segunda venida, ¿sí? Empieza a describir un montón de cosas. Oiréis de guerras, de rumores de guerras, habrá terremotos, habrá peste, habrá hambre. Y si lo vamos analizando, van a ver que cada uno de estos caballos, estos jinetes, perdón, no los caballos, sino los jinetes, van cumpliendo cada una de esas etapas o esas cosas. Tampoco significa que actúe el jinete del caballo blanco, este se va, viene el del caballo rojo, se va, viene el del caballo... No. Yo les decía el otro día, yo lo entiendo como, estos juicios de Dios son ángeles que la envían, son sus ejércitos. Entonces uno establece la cabeza de playa, el otro viene con otra cosa, o sea, es como que en un ejército moderno tenemos la infantería, tenemos los tanques, tenemos los barcos, tenemos los aviones. Yo lo tomo así, ¿no es cierto? Ellos vienen a ejecutar los juicios de Dios. ¿Sí? Después vayan comparando con Mateo 24 y van a ir viendo que hay un paralelismo ahí en eso, de lo que Jesús les advierte a los discípulos, de lo que va a ir sucediendo. Entonces, esto va a ir de manera escalonada. Jesús utiliza una frase en Mateo 24 cuando dice, todavía no será el fin, sino que esto es principio de dolores. Estos principios de dolores, como lo traduce la Reina Valera, en el original es principio de dolores de parto. Y los partos se desarrollan en el tiempo. No es una cosa de un segundo y todo junto y ya se dio. Es principio de dolor de parto. Y mientras más el tiempo del alumbramiento se va acercando, esas contracciones del parto se van haciendo cada vez más fuertes, más frecuentes, más
difícil de sobrellevar, no, no sé si quienes tienen niños o no, pero Ujú. sí, no, vos no tuviste un hijo, o sea, tu señora lo tuvo, vos mirate por la ventana, no te hagas. Ahora, Entonces, Ni siquiera. son dolores es lo que yo le dije, vos no sabés lo que son las contracciones. Ah, Yo tampoco, ¿no? Sería como un dolor de riñón. Bueno. pero Quiero hacer una consulta. Voy a hacer como una observación. Justo me metí en la charla y en el 6, o sea, cuando habla del primer jinete y habla del caballo blanco, yo también había leído Mateo 24 porque ahí habla de los acontecimientos. Y Mateo 24 habla de que, o sea, yo también no sé si están hablando del primer jinete del anticristo o no, pero por ahí como que por ahí lo llegué a pensar por el hecho de que el primer jinete dice que es de color blanco y en teoría es como Mateo 24 que habla de que muchos, ahí lo leo bien, para hacer, muchos vendrán en mi nombre, y engañarán a muchos, o sea, como que yo todavía así como por ese lado de que era como un engaño, digamos, como claro, pero fíjate, Deb, y no para sé si todos, se aquí, entiende lo que digo. sí, sí, pero claro, fíjate, vos decís, vendrán muchos en mi nombre, habrá falsos cristos, varios, muchos, este es un jinete, Ah, ¿sí? Por eso es que yo creo que no es, ¿sí? Les leo Ezequiel 14:21. Dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias. O sea, él está diciendo que está por mandar 4 juicios terribles. Estos juicios, o sea, veníamos hablando que la apertura de los sellos, es decir, desde donde yo lo interpreté, como que esos sellos estaban abriendo lo que era la sentencia que Dios tenía para con esta tierra, con las cosas que el hombre a través de los siglos había hecho en contra de Dios. Entonces, son los 4 juicios de Dios que salen a ser ejecutados en ese tiempo. No sé cuándo, sí, eso. Pregunta ahí, si son, cuando yo lo leía o con Nancy lo leíamos, lo tomamos por el lado de que es un tiempo todavía donde con esto mismo, que creo que hasta lo puedo tomar hoy con el coronavirus, lo que Dios busca es que la gente se acerque a Él. No es solamente dañarlas y matarlas y hacerlas sufrir en este momento, porque sí, sino que lo busquen, que hasta es llamativo cómo termina creo que es el capítulo 6, sí, donde dice que se empiezan a caer las montañas y demás, y la gente se quiere esconder aún de las montañas de Dios. O sea, a mí me llevó a Génesis, cómo no sé cómo le tenían miedo cuando Dios se acerca de alguna manera para que lo busquen. La gente se sigue escondiendo. O sea, a mí me impresiona, no sé si lo estoy tomando bien o no, pero que de alguna manera todas estas cosas que van a pasar, la gente en vez de acercarse se va a querer alejar más o no va a querer buscar y darle lugar a Dios. Es como, vuelvo a decir lo mismo, tomo los juicios como, che, yo estoy y esta es otra oportunidad para que se acerquen a mí. No lo veo como, por eso a mí me cuesta todavía, porque para mí como juicio es como ya, claro, no es sentencia, yo lo tomaba como una Es muy sentencia. No, fíjense, Es muy sí, loco, perdón, sí. dale. No, es muy loco lo que dice ese, porque me llama la atención, porque hace minutos estamos hablando justo de eso, que me remitía también a Génesis. Este miedo de decir, cuando Adán dice, bueno, tuve miedo y me escondí. Y es muy interesante. Igual, hay algo que me llama totalmente la atención,
y que quisiera también remarcarlo, desde este capítulo hasta los el capítulo 7, habla en frase numérica. Y quisiera poner un poquito el contexto desde esta perspectiva. Veamos a Juan, que no se sabe quién es Juan, o sea, lo podemos tomar, y esto está, lo ves en todo el seminario, que no se sabe cuál Juan es. ¿Está bien? Dice que es Juan, pero sí se presume que era un judío mesiánico. Ahora, bajo esta influencia, lo que le comentaba también a Rubén y a Claudia, es que se lee también bajo clave de Kabbalah, también se puede leer. O sea, la Kabbalah habla a través de la suma numérica de ciertos grafos, en lo cual vos ves una influencia. ¿Está bien? Y esto no es, no es algo esotérico ni nada de eso, no tiene que ver con la numerología, tiene que ver con la Kabbalah judía, que es una forma, de hecho, si ustedes se meten un poco más en el hebreo, de hecho, la forma de leer la Biblia en el hebreo, en lo que es el Antiguo Testamento, ahí tiene otra lectura que es a través de la Kabbalah, que es a través de la suma de los grafos, o de las letras, mejor dicho, del hebreo antiguo, y da otro significado. Por eso es muy interesante cómo toma Juan el tema de ciertos números. Por ejemplo, es muy interesante que en el Oriente el 4, en muchas partes de Oriente, está visto como un número malo. De hecho, en muchos hospitales y otros no existe el número 4, porque está tomado como un signo de muerte, como un signo así esotérico, y no es esotérico, perdón, está como un signo así como raro hecho. Es muy interesante ese punto de vista, verlo bajo la influencia de un judío mesiánico. O sea, no podemos evitar lo que atraviesa a Juan. Juan es judío, por ende, no... A ver, esta es una propia interpretación, así que lo dejo a criterio de cada uno de ustedes, pero lo veo para mí me pareció claro en este sentido. Ver los signos numéricos me remitió a la Kabbalah. ¿Por qué? Porque la suma de ciertas cosas, de hecho, si vemos más para adelante, si vamos al 7 y sin hacer spoiler, cuando va sumando a las 12 tribus de Israel, va nombrando a 12 tribus, los 12.000 de esto, 12.000 de 12.000 de otro, vemos que también hay restitución a ciertas tribus que ya estaban perdidas, si se dan cuenta. Entonces, hay influencia cabalística ahí. Hay influencia cabalística. Esto no quiere decir que Apocalipsis fue escrito desde la Kabbalah, chicos, porque también tiene un sentido griego. O sea, hay un sentido hebreo y un sentido griego. Pero me llama la atención también esto de que también, viste, siempre está las 7 copas, las siete estrellas. Hay mucha, no numerología, perdón, hay mucha influencia cabalística, no es numerología, es cabalística, que es muy anterior a lo que es la numerología, que tiene que ver con la lectura hebraica desde el punto de vista, si se quiere llamar, hermenéutico. ¿Está bien? Una forma de interpretación. Entonces, eso me remitía a todo lo que hablaba el 6 y el 7, los periodos de tiempo, los 4 jinetes, todos los números me remiten a eso, pero también me remiten a Mateo 24, a Génesis, y esto que hablaba Ezequiel, de que en un momento le dicen a los ángeles, che, frenen, todavía no, porque Dios está dando el momento para, esperen, yo todavía puedo seguir recibiendo gente, puedo seguir recibiéndolos y quiero recibirlos. Y eso es lo más interesante. Perdón que te corté, Rabí. Sigue tú. No,
¿verdad? Porque, No, porque no, todos no. suman. Yo, por ejemplo, ese tema de la Kabbalah no lo manejo, así que no tengo mucha idea de cómo es. Sí, retomando lo que decía el S, ¿se acuerdan cuando hablamos del trono que hablábamos? Que una de las visiones era la del arco iris. Y que nosotros hablábamos de que el arco iris era el pacto que había hecho con Noé para no volver a destruir la tierra. Entonces, yo vi en este capítulo 6 el arco iris en acción. Mejor dicho, en el 7, el arco iris en acción. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque Dios suelta los 4 juicios. Y llega un momento que hace un parate. Dios siempre, a través de toda la historia, y arrancamos con Noé, cuando le dijo a Noé, voy a destruir la tierra, hace el arca, pero al mismo tiempo dio testimonio de lo que iba a pasar, y nadie se arrepintió. Entonces, vino el juicio de Dios. O sea, eso yo lo voy a tocar un poquito más adelante, pero bueno, va a lo que estamos hablando ahora. Dios ejecutó un juicio, pero mantuvo un remanente, Noé y su familia. Cuando ejecutó su juicio sobre Egipto, Faraón y todas sus cosas, mantuvo un remanente al pueblo de Israel. Cuidó a los primogénitos de Israel. ¿Sí? Cuando el pueblo se va detrás de la idolatría de Jezabel, que la vimos en uno de los capítulos, en una de las cartas a las iglesias, se van todos. Después que Elías mata a los profetas y Jezabel lo persigue, hay un momento en que Elías tiene un encuentro con Dios. Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y le cuenta, mira, yo tuve vivo cielo de tu pueblo, qué sé yo, bla, bla, y me persigue para matarme. Dice, bueno, andate al lado y quédate tranquilo, porque yo tengo un remanente, hay 7000 que no han doblado sus rodillas delante de Dios, de Baal. Dios siempre se guarda un as en la manga. Siempre que Él ejecuta un juicio, tiene un grupito al que Él va a cuidar. Y eso, bueno, yo lo iba a desarrollar a partir de los 144.000. Pero téngalo en cuenta. O sea, por eso yo digo que es el arco iris de Dios actuando. Él se dejó el arco iris a la vista, porque él, cuando ejecuta el juicio en el medio de su ira, ustedes deberían saberlo mejor que yo. ¿Qué dice Habacuc? Ahí donde dice, aviva tu obra, no sé, unos de aviva me lo dijeron, no sé, a ver, díganme ustedes. Uno solo, no lo digan todos juntos, que no entiendo. Se me perdió Habacuc, no lo puedo encontrar. 3-2 creo que. ¿Ah? 3-2. Sí, ¿qué dijo? 3-2. Avivo, Señor, tu obra en medio de los años, en medio de los 2 años. Dale a La última conocer. parte. El último pedacito del versículo 2. En la ira, acuérdate de tener compasión. En el medio de la ira, acuérdate de tener compasión. Y Dios responde a esa oración, teniendo compasión siempre en el medio de su ira. Entonces, cuando Dios descarga sus juicios, siempre, ya lo vamos a ver en el desarrollo de los otros capítulos, cuando son las copas, cuando las trompetas, o sea, fíjense que dice, ni aún así se arrepintieron y se volvieron a Dios. O sea, estos juicios de Dios son oportunidades para volverse a Él. ¿Sí? No son ejecuciones definitivas. La ejecución definitiva va a ser cuando se abran los libros, uno a la derecha, el otro a la izquierda, uno al cielo, el otro al lago que arde con fuego y azufre. Esa es la definitiva que no tiene vuelta. Pero todas las otras son oportunidades que Dios nos está dando, o le va dando a la humanidad en general, para que se arrepienten y vuelvan a Él. El tema es que somos demasiado cabeza dura y no lo hacemos. Porque Dios va cumpliendo los juicios que advirtió durante todo el Antiguo Testamento y durante buena parte del Nuevo Testamento. O sea, no podemos decir, no, yo no sabía que Dios me iba a juzgar, Dios es amor, yo no sabía que... No, sí, que me guste o no me guste son dos mangos aparte. ¿Sí?
puede no gustarme. Hoy charlamos un poco ese tema con Sandra y vino Tomás a casa a visitarnos, y bueno, estuvimos charlando con él. Por si no saben, Tomás es mi sobrino, Tomás Peralta, el hermano Naitria, es sobrino nuestro. Y hablamos de ese tema, o sea, es como que es chocante decir, el Dios de amor viene con ira, y viene a provocar muerte, y viene a provocar destrucción, pero si vos a tu hijo le decís, no toques, porque si rompes eso, te vas a recibir un castigo, y vos tenés dos hijos, y uno lo rompe y el otro no, y más vale que lo tenés que castigar, porque si no serías injusto con aquel que obedeció. Entonces, ¿qué te van a decir? Ah, qué injusto, mira cómo lo está castigando. No, estás cumpliendo con la justicia, porque el que cumplió no puede ser tratado de la misma manera que el que no cumplió. Y si vos ya advertiste que eso venía, no podés decir, loco, pero se le va la mano. No, si ya te dijo que te va a pasar. O sea, Dios nos viene advirtiendo desde siempre. Pero vuelvo a repetir, en cada juicio de Dios, Dios se acuerda de la misericordia. Y siempre tiene un pequeño remanente grupo que separa. Ya lo vamos a ver en el desarrollo de los capítulos, del 6 y del 7, más del 7 que del 6. Entonces, volviendo a lo de los caballos, ¿sí? Los 4 jinetes. Yo insisto que estos son los juicios que Dios libera. En cumplimiento a esto que en Ezequiel había advertido, de que él iba a enviar sus 4 juicios. Y estos 4 juicios se van desarrollando en cada uno de estos caballos. No significa ni que vienen uno detrás del otro, o que cuando uno entra en la escena, sale el otro. Es una agencia que trabaja todos juntos. ¿Sí? Van todos trabajando en ese grupo, digamos. Ravi, perdón, te interrumpo ahí para Sí. decir algunas cositas antes de que siga ahí con los jinetes, para ver si está bien, como para yo también quedarme tranquilo de que por ahí no estoy tan ido acá. Sobre los juicios. Está bueno decir que son literales, porque hay una corriente que dice que son simbólicos los juicios. No sé si han escuchado que también hay corrientes que creen que todo el Antiguo Testamento es simbólico también. O sea, y voy a cómo se cumple la palabra, en cómo se van a empezar a levantar estos falsos maestros. No sé, yo lo estoy relacionando también por ese lado, ¿no? De cómo, a ver, Noé no existió, a ver, si Jesús lo nombró, cómo que no existió Moisés y demás. Entonces creo que algo bueno si bien nos vamos a ir, creo, con todos con la cabeza así dando vuelta, algunas cosas son que los juicios son literales. Bueno, según, por lo menos, creo que la corriente que les nombré, la premilenialismo, no sé si nosotros, bueno, eso lo puedo ver más adelante, son cosas futuras, o sea, que no han pasado todavía, porque algunos también creen que ya estas cosas han pasado. Y, bueno, es lo que nombraba recién, que los juicios son redentores. Creo que también estamos de acuerdo, que son redentores que buscan redimir de alguna manera todavía al que no ha conocido al Señor. Bueno, algo que no, anotamos también por acá, que van como de menor a mayor, como que van creciendo y van siendo como con mayor intensidad. Vamos a ver estos de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, pero ya desde el principio vemos en los sellos cómo van, como que va avanzando en intensidad los juicios, sí, tal cual. Sí, yo creo que sí, o sea, esto es un increyendo. Decir que estas cosas no van a suceder, es decir, que Jesús no mintió en el capítulo 24 de Mateo y los paralelos en Lucas y en Marcos. Entonces, yo le sigo creyendo a Jesús. Por muy peor que sean los otros y muy sabios, yo le sigo creyendo a Jesús, porque es el que murió por mí en la cruz. Porque si él me mintió, estamos todos al horno. ¿No? Entonces, volviendo a esto, un detalle o sea, que a mí me pareció lindo e importante de rescatar. Cuando Jesús abre el sello,
Dice Juan que escuchó una voz que tronaba y decía, ven. La Reina Valera traduce ven y mira, como si aquel a quien llamara fuera a Juan, que se acercara a algún lugar a ver. Cuando en realidad, o sea, el original dice solamente ven, dando a entender que el ser viviente estaba llamando al caballo para que saliera a ejecutar el juicio de Dios. Es decir, todos los ángeles, arcángeles, seres vivientes, están involucrados en este plan de Dios, de la ejecución de los juicios. ¿Mm? Entonces, ese ven y mira de la Reina Valera es como que está mal traducido. Yo me fijé porque leí en uno y me fui a buscar el Matthew Henry, creo que es el que lo traduce, y figura solamente ven. Ajá. Entonces cambia el sentido de lo que la frase está diciendo. Que no es dirigida a Juan. O sea, no está dirigida a Juan, está dirigida al jinete para que salga a ejecutar aquello por lo cual ya estaba instruido. O sea, el jinete la tiene bien clara de qué es lo que tiene que ir a hacer. Me llama la atención, o sea, ¿por qué yo digo que no es Jesús como muchos sostienen? Porque son las dos contrapartidas, el anticristo o Cristo. Primero, porque si después ven la descripción de Jesús en el capítulo 19 es completamente diferente. Creo que eso, no sé si lo dice Matthew Henry también, pero fue algo que fue cambiando con los años. En un principio, hace varios años atrás, muchos años, se pensaba que ese primer jinete era Jesús. Que venía... Porque se animan a ponerle título, porque comparto lo que vos decís, Ravi, está bueno limitarse a decir, bueno, hasta acá llega la Biblia, y lo otro, no, pero lo que ahora creen, si bien no está puesto el título, que no es Jesús, sino que es el anticristo. Por eso, pero si no es Juan de Pedro, o sea, algún nombre le tenemos que inventar, porque nosotros tenemos que justificar lo que nosotros queremos creer. ¿Sí? Las grandes diferencias están, primero, la corona que usa. La corona que usa es una corona llamada Estéfano. Aun cuando en el castellano se traduce corona, es distinta de la que Jesús usa en el otro capítulo, que son las diademas. La Estéfano es la misma que usan los 24 ancianos. Sería lo que hoy nosotros conocemos como diadema, que es esa coronita que no cierra atrás, ¿sí? Que normalmente usan las novias en los casamientos. Bueno, ese tipo de corona significa que por encima de quien la usa hay una autoridad superior que es el que usa la corona cerrada, que es la diadema. ¿Mm? Que es la que tiene Jesús y que es la misma que tiene la bestia. Después vamos a ver que la bestia también usa diadema. Con una diferencia, la bestia llega a usar hasta 7. Jesús tiene muchas. O sea que la autoridad de Jesús es muy superior. Pero eso lo vamos a ver en su momento, no lo voy a embrollar más ahora. Entonces, sale con un arco. O sea, primero, la corona le fue dada, o sea, que tampoco era mérito de él, sino que es algo que le fue dado. Segundo, sale con un arco. ¿Sí? Venciendo y para vencer. El caballo blanco lo usaban normalmente en aquellas épocas los conquistadores romanos cuando habían vencido e ingresaban a un pueblo. Si recuerdan, cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, Isaías dice, no entrarás en un caballo blanco, sino en un asna de pollo, en un pollino, hijo de un asno. O sea, Dios entró como conquistador, no en el caballo blanco clásico, sino en un burro. ¿Sí? Marcando la diferencia del tipo de conquista que venía a hacer. Entonces, ese caballo blanco significa, venciendo y para vencer. ¿Vencer qué me quedó? A mí me quedó dando vuelta el vencer qué, o a quién, con quién iba a pelear. Y yo lo relaciono con lo que viene después, lo que van a hacer los jinetes de después. ¿Sí? Y yo les explico por qué es lo que yo creo que va a lo de después. Agrego algo Sí. que puntualmente, bueno, si bien sí está bien, por ahí vuelvo a repetir esto de ponerle títulos, pero con Nancy leíamos esto de que Dios como que le da al mundo, igual que hizo con Saúl, si se acuerdan, que le dio algo que el mundo quería, con este primer jinete de alguna manera, le da un rey conforme al corazón del mundo de alguna manera.
y esto de que es con narcos, también son como interpretaciones que hay, no dice el arco por o esto, por lo otro, que no va a venir en guerra, por eso de alguna manera reforzaban la idea de que era el anticristo, porque no trae de alguna manera, al ser conocido o al principio, no trae guerra, sino que viene a traer justamente esta unidad que el mundo está esperando y bueno, lo que hace falta es que se levante alguien y que ponga orden y ayude a todos de alguna manera. Entonces el arco no simboliza directamente guerra. Y bueno, y eso, me encantó lo que dijo Ravi, que yo no lo había pensado, esto que le da una corona que le es dada, me encanta y lo relacionamos, repito, con esto de, bueno, Saúl fue un rey conforme a lo que la gente quería, bueno, el mundo quiere un rey que apruebe leyes de aborto, y no sé qué cosas va a pasar más adelante, que la gente las va a pedir, y este hombre, no sé si va a ser hombre o jinete o quien sea, le va a consentir a la gente con todo esto y va a ser como un movimiento muy grande. Sí, es una de las visiones. Digamos, yo creo que también es correcto el tema ese. Voy a leer algo en Deuteronomio. Dice, capítulo, perdón, 32, del 22 al 25, si lo quieren agendar después lo leen, pero yo le voy a leer un solo versículo que es el 23. Yo amontonaré males sobre ellos y emplearé en ellos mis saetas. Está en el cántico de Moisés, ¿sí? Allá en Deuteronomio. O sea, amontonaré males y descargaré sobre ellos mis saetas. Esa es la función de este jinete. El de encabezarse e interrumpir todo lo que los hombres quieren organizar para detener la marcha de los que siguen. Por eso sale venciendo y para vencer. Vence toda artimaña o todo plan que el hombre tenga para evitar la ejecución de los juicios siguientes. A ver, tenía otra cita en 2 Samuel. 22, 14, 15. En Samuel 22, 14, 15, otro cántico, esta vez el de David. Y dice, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió su saeta y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. ¿Suena parecido con lo que viene aconteciendo después? Entonces, este sale, sí, para establecer eso, para tratar de gobernar a la gente y moverla para que no puedan, de ninguna manera, oponerse a estos juicios que vienen después. A ver. Dice que el segundo caballo es un caballo bermejo. Rojo sangre, sería otra traducción. Y al que lo montaba, volvemos a lo nuevo, le fue dado poder, no le era propio. ¿Sí? De quitar la paz de la tierra, o bueno, de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Fíjense que la función de este no era venir a matar, era simplemente quitar la paz. Y si vemos los esfuerzos humanos a través de la historia por lograr la paz, con organizaciones, con lo que se les ocurra, con el armamentismo, porque si yo tengo más que vos no te vas a animar a atacarme. Y las guerras se han multiplicado, como dijo el Señor, oiréis de guerra, oiréis de rumores de guerra, se levantará nación contra nación. O sea, no es un proceso de un día, a mi entender, ¿no? Sino que esto va transcurriendo a través del tiempo. Y ya viene, o sea, es como los dolores de parto. O sea, Jesús fue claro, es dolor de parto. Va en un tiempo prolongado y cada vez va aumentando. El otro caballo, el caballo negro, venía a quitar la paz. El caballo negro dice, es el único que no lleva armas. Lleva una balanza. O sea, el blanco lleva un arco, el negro lleva el bermejo lleva una espada, y este lleva una balanza. Y muchos comentaristas dicen que
es lógico que después de donde hay guerras y todo lo más, haya hambres, haya necesidad. Es como que se van desencadenando de alguna manera, o lo que se puede tomar, porque justamente el tercer jinete viene a traer hambre. Lo que yo alcancé a buscar o ver es que se interprete claro, o por lo menos lo que, porque volvemos a decir lo mismo, estamos hablando ya todo sobre interpretaciones. El segundo jinete lo que viene a desatar es una guerra. No se sabe qué guerra mundial va a ser, porque todos dicen que estamos cerca ya de una, pero que cuando se desate esto va a ser una guerra, que toda guerra lo que trae después es lo que va a traer el otro jinete de alguna manera, que es hambre, lo que vos estás diciendo. Fíjense lo que dice Amós, capítulo 8, versículos 4 al 7. Y oíd esto, a los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderlos, y venderemos los desechos del trigo? Son los comerciantes inescrupulosos los que les importa absolutamente nada si hay gente que pasa hambre, si pasa necesidad o si tienen que terminar siendo esclavos. O sea, por informaciones así que uno puede ir recabando, o sea, la tierra es autosuficiente para toda la humanidad. Puede alimentar a toda la humanidad tranquilamente. Sin embargo, hay escasez de alimento, hay gente que no tiene comida, hay gente que la pasa re mal. Entonces, no solamente que se puede interpretar como que es el hambre posterior a las guerras, sino que viene con la balanza a exacerbar el egoísmo de aquellos hombres que están en el poder. Por eso dice, no toques la vid ni el aceite. Estás en silencio a veces. Perdón, digo, más desde de que ya está, porque ya hay, a ver, ya hay un desbalance claro en el mundo. Hoy hablaba con mi compañero de trabajo y no les parece, yo abro los diarios cada tanto y no se habla de todos los países como está con el coronavirus, pero de África no aparece ningún titular. Y está muriendo gente de rolete y a nadie le importa nada, porque es decir, es África, a ver, siempre están con hambre, siempre se mueren. Y de alguna manera ese desequilibrio, lo mismo que vos nombrabas, está ahí después en el... ¿Me repetís primero el versículo que leíste recién? Amós capítulo 8, versículos 4 al 7. Si lo leen en la popular, en la Dios habla hoy, está más claro. Se entiende más claramente que en la Reina Valera. Es muy similar a lo que habla también ya en el versículo 6. De oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino, y que por lo menos lo que leíamos eso, que a ver, en la casa de cualquier gente con plata el vino no falta. El buen vino o el aceite representa ese, como que hay gente con dinero que no, en ese momento no va a ser tocado, no se le va a mover la estantería, va a estar todo bien, y claramente ¿cómo sería? La pobreza va a ser extrema, va a alcanzar a muchas personas, y era inevitable no pensar en cristianos y en ver, me venían las palabras de Jesús que van a hacer cosas mayores de las que él hizo, como esto de que se va a multiplicar literalmente, empiezo como no sé si me voy demasiado, pero bueno, a ver, si Dios va a proveer a su pueblo, a sus hijos, cómo se va a multiplicar la comida, cómo se va a multiplicar el pan en las casas, y va a ser algo como común. Hoy mirá, se le ajustó el pie, se sanó de cáncer, Dios lo sanó de SIDA, pero va a ser como algo muy común en las casas ver que en esto, donde no hay nada, en la pobreza, en aquellos que aman a Dios, Dios literalmente va a multiplicar. Bueno, ya me he perdido. Sí, el versículo, tercer sello. Bueno, y el último, el caballo amarillo. ¿Sí? En el versículo... perdón, con respecto a lo que decías ese de la voz en el medio. Aun cuando los 4 seres vivientes son los encargados de mandar la última
la voz última, no en el sentido de cronológico, sino de a la última, que es la que vale, es la que sale de en medio de los 4 seres vivientes. Y en medio de los 4 seres vivientes, ¿quién estaba? El que estaba sentado en el trono. Entonces, Dios da la última orden que faltaba, el último detalle. ¿Mm? El trigo por tanto, la cebada por tanto, no toqué ni el aceite ni el vino. ¿Mm? Bueno, en cuanto al último sello referente a los caballos, ¿no es cierto? Dice que el que lo montaba es el único que nos da nombre, lo que yo les decía recién, es el único el que lo manda con nombre. Y su nombre era Muerte. Y este no venía solo, venía con otro más. Es decir, a ver, este es el que venía adelante, la famosa parca que viene con la guadaña degollando, y el otro venía atrás en la carroza juntándolos, tirándolos atrás y vamos. ¿Sí? Discúlpenme si soy bruto en lo que digo, pero trato de ser claro. ¿Se entiende perfecto? Y fíjense que si le da el poder a este juntar todas las cosas. El hambre, las pestes, mastar con las fieras de la tierra, tal cual, como Dios lo anticipó en el texto de Ezequiel que les mencionaba recién. ¿Sí? Y fíjense que se le dio poder sobre la cuarta parte de los hombres de la tierra. O sea, Dios no permitió que exterminara la totalidad. Le dio poder sobre la cuarta parte. Sigue teniendo las 3/4 partes, dándole la posibilidad de que se arrepientan, de que se vuelvan, de que obedezcan. Y allá vamos los cabezas duras y seguimos con que no, que no, que no. Yo hago lo mío. ¿Mm? Y me incluyo porque muchas veces yo también lo hago. Entonces, dice, o sea, la idea es de que los 4 están trabajando simultáneamente, lo vuelvo a repetir, no es algo que arrancó uno y se terminó lo que tenía que hacer, se fue, vino el otro. Están los 4 y están trabajando juntos y se apoyan y mutuamente, o sea, son el ejército de Dios. Son los ángeles ejecutando las órdenes del Jehová de los ejércitos. ¿Mm? El general mandó y ellos, como buenos soldados, obedecen. Y esto está muy ligado a cuando Israel... Perdón, acuérdate, lo dijiste lo ligado de Israel, para yo no, pues parece corto yo siempre. Si bien, o lo que yo interpreto, ¿no? Si bien, voy a decir siempre esto porque estamos interpretando sobre lo que, lo que creemos de alguna manera que dice ahí. Si bien yo también creo que va a ser como simultáneo, creo que sí tiene un orden, el ir abriendo los sellos y va uno y tal vez mientras está ese, se abre y va el otro, sí. Sí, 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 o sea, a ver, hay, por decirlo así, un orden cronológico. Sí, ¿Sí? eso. En ese sentido sí, pero lo que Sí. me da, o sea, a través de lo que uno ve en la historia, no es que actuó uno, terminó y se fue. No, Claro. vino primero y arrancó con esto, y llegó el otro y siguió este con este, y cuando vino el tercero siguieron los 3, hasta que llegó el cuarto y vamos los 4, porque la muerte no ha cesado. El hambre, las pestes, las guerras no han cesado. ¿Mm? Y no van a cesar hasta que todo se consume. Quería compartirles también que si ustedes después lean con tranquilidad, porque es largo, le doy 2 citas, Levítico 26, del 14 en adelante, hasta el final del versículo, y Deuteronomio 28, del 15 al 68. Les decía que es cuando Israel, Moisés se va a despedir de Israel y los pone la mitad en un monte y la mitad en el otro, y les dice, estas son las bendiciones de la obediencia y estas son los castigos por la desobediencia. Entonces, lean los versículos estos de los castigos por la desobediencia y van a encontrar que muchas de las cosas que están descritas ahí son las que están, o las que van a ir sucediendo con estos caballos. O sea que es parte de lo que yo les decía recién. Dios nos advirtió, muchachos, no hagan esto, y si lo hacen, les va a pasar esto. ¿Mm?
Y fíjense, los primeros 4 sellos, yendo a Mateo, se corresponden con la descripción que Jesús hace en Mateo 24, desde el 4 hasta el 28. ¿Mm? Después hay un pequeño corte, y ese pequeño corte está reflejado un poquito más adelante. Vamos con los sellos que faltan. Esperen que tengo el anotador medio... O sea, estas cosas nos tienen ubicados en la tierra. Es decir, estamos en el cielo, ¿no es cierto?, desde donde parten, pero lo que acontece en estos 4 jinetes está en la tierra. En el sello siguiente, nos vuelve a localizar y a ubicar en el cielo. ¿Sí? Volvemos a la perspectiva celestial con el quinto sello. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causas de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, no se nos dice quiénes son. Si eran hebreos, si eran gentiles, no nos dicen absolutamente nada. Sí podemos inferir que es una mezcla de todo, o en su defecto, que son casi todos del Antiguo Testamento. Porque dice, por causa de la palabra de Dios. Es una inferencia, nada más, no es. Y nos habla de un altar. ¿Cuál sería este altar? Hay 2 opciones. El altar de bronce donde se hacían los sacrificios, que estaba fuera del tabernáculo, por eso yo les mandé el videito y les decía, leanlo del tabernáculo, porque lo vamos a ir viendo a través del Apocalipsis. Este tabernáculo tenía 2. El altar de los sacrificios afuera, uno de bronce, grande, y en el lugar santísimo, uno chiquito de oro. Vamos a ver, para mí, estamos hablando de ese altar. Primero porque estamos ubicados en el trono, y lo más próximo al trono tiene que ser de oro. Y lo que está ahí es el altar de oro. ¿Por qué? O sea, porque dice, ¿qué estaban haciendo ellos? Clamaban a gran voz, estaban orando, estaban pidiéndole a Dios que ejecutara la venganza y la justicia. Porque ellos habían sido muertos de una manera injusta por ser sus testigos. ¿Mm? Hay muchos que aducen que es el de bronce porque dice que ellos estaban debajo. Y en el altar de bronce, cuando se hacía el sacrificio, la sangre de los animales sacrificados era volcado al pie del altar. ¿Por qué yo sostengo que no? Que es el de las oraciones, aparte de que ellos estaban clamando. Porque si se valorara el sacrificio de ellos y su sangre, el de Cristo hubiera sido incompleto. ¿Me entienden? Si se necesitara de la sangre de otros, el sacrificio de Jesús no valió. Y el sacrificio de Cristo fue perfecto. Nos cubre a todos. Entonces no era necesaria esta sangre. Por eso es lo que yo creo que es el altar de oro, el altar del incienso, que ya vamos a ver que después el ángel también se acerca al altar del incienso, toma de las oraciones juntamente. Eso en el capítulo 8. Yo agrego algo ahí, Sí. y también es como, no sé, pensamiento, pero tal vez sería para otro estudio las versiones de la Biblia, ¿no? Cómo pueden ampliar y cómo algunas están mal hechas las traducciones. Con Nancy leyéndolo pensamos, vuelvo a decir claramente, no está dicho quiénes son, pero en el versículo 9, leo ahí un par de versiones. Por ejemplo, la Dios ha hablado y dice que los que estaban debajo del altar eran los que habían sido degollados por haber proclamado el mensaje de Dios. Nos hace pensar que eran mártires eso. De hecho, la traducción viviente dice textualmente así: vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra y por haber sido fieles en su testimonio. Volvemos a decir lo mismo, no dice claramente qué son, pero entre las diferentes versiones
me da a pensar eso, que van a ser las personas que, a ver, no todos somos mártires, son algunos que están hoy por hoy dando su vida, pienso que van a ser los que a lo largo de la historia han muerto por haber, de hecho algunos de los discípulos también, que han estado con Jesús, o no, porque ellos van a estar en otra parte, pero que son estos que han dado su vida, literalmente su vida, no han callado, que le han dicho, mira, si decís que Jesús no existe o no es tu Dios, te salva, y lo han hecho igual, me hace pensar que son mártires los que mencionan en este. Sí, de hecho, en los primeros que resucitan, los que participan de la primera resurrección, dice de los que fueron decapitados por causa de la palabra, del testimonio, mejor dicho. Pero bueno, vuelvo a lo que del principio, o sea, leamos lo que dice y vemos, pueden ser cualquiera de los dos. De todos modos, lo que sí tenemos certeza es de que ellos ya están en el cielo. Y de que están conscientes. No están en un letargo, dormidos o muertos, digamos. O sea, ellos están conscientes de la realidad que está porque están clamándole a Dios. Hey, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuándo vas a ejecutar tus juicios completos? ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre como lo prometiste durante tantos pasajes del Antiguo Testamento? ¿Mm? Bueno. Yo ahí como textos para consultar tenía Hebreos 11, versículo 39, pero pueden leer todo Hebreos 11, que es lo de la fe, donde habla que por la fe uno hizo esto y lo otro, y dice que muchos fueron aserrados y fueron decapitados, y murieron de maneras cruentas. Yo calculo que tienen que ver con estas personas, con estas almas que están ahí. Sí, todo Hebreos 11. Mar o acá, no sé quién es la que está preguntando. Pero básicamente es el final del capítulo 11 donde dice que hay muchos que murieron siendo aserrados, que por espada y de muchas maneras cruentas. ¿Mm? Entonces probablemente sean ellos, probablemente, no lo sabemos tampoco, pero bueno, uno va tratando de juntar para tener una idea concreta o por lo menos un poco más clara de cómo están las cosas. Bueno, o sea, el hecho de que estuvieran bajo el altar, o sea, es que estaban ubicados en el tabernáculo, o sea, estaban en el interior, estaban cerca de Dios, esperando. ¿Mm? Y lo otro interesante es que su clamor tuvo una respuesta, porque se les dieron vestiduras blancas. Fíjense que Juan está viendo almas, no está viendo personas, está viendo las almas. O sea, le faltaba algo a completar, que es el cuerpo espiritual. La vestidura blanca normalmente significa, vean las cartas de Pablo cuando habla que vamos a ser revestidos a todo este tabernáculo corruptible para recibir el incorruptible. Entonces a ellos les faltaba todavía ese detalle y se le dieron las vestiduras blancas. Y se les dijo, muchachos, tengan paciencia, falta un poco todavía, pero estamos. No me olvidé, les dice Dios. Tengan paciencia porque falta que entre gente en el mismo lugar que ustedes. ¿No? Y como que, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me choca cuando dice, ¿hasta cuándo no vas a vengar? Es decir, nosotros como siervos de Dios, clamar por venganza. Medio como que se contrapone con las cosas que uno normalmente va a decir, no, si yo tengo que amar a mi enemigo y tengo que orar por él, por mal, pedir venganza. O sea, pero esa venganza yo entiendo que es pedir venganza de justicia. Pero está la otra, no tomaron venganza por su propia mano. En el tiempo que a ellos les tocó sufrir, dijeron, bueno, Señor, acá estoy, corten. ¿Sí? Y le entregaron la venganza a Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si bien no es como entendible de alguna manera, yo lo pienso esto, que si bien están viendo todo y que ellos dieron su vida y ven cómo sigue avanzando todo este mal, todo el pecado y cómo somos sus hermanos de alguna manera, también estamos siendo atacados y demás, me imagino cómo
ya señor, ya, basta, hacé justicia ahora, y me llevan a un montón de salmos todo el tiempo, y bueno, claramente los mártires son personas de oración, pero me encanta lo que decís vos, de alguna manera con un corazón correcto de hacer justicia ya, por favor. Sí, es más, yo leía que otra de las traducciones de esta palabra venganza, otra de las acepciones en griego, sería vindicar. O sea, la vindicación es defender o exculpar a alguien que ha sido acusado falsamente. Entonces, ellos fueron ejecutados como que hacían algo malo. ¿Sí? Jesús mismo, en Mateo 24, dice, y a algunos de ustedes serán entregados por aquellos que van a creer que están haciendo algo correcto delante de Dios. ¿Mm? Y no va a ser así. O sea, entonces, Dios no los deja sin una respuesta. Les dice, chicos, esperen, falta un poquito, pero, mientras tanto, vayan poniéndose la ropa blanca, condicionándose, ya viene la fiesta de la boda del Cordero, pónganse en condiciones, bañaditos, peinaditos, afeitaditos, las chicas con los arreglitos y todas las historias, y vayan, ya falta poco, vayan preparándose. O sea, un poco eso, sea, jugando con la imaginación de lo que me gustaría que Dios me dijera. ¿No? Y bueno, les dijo, descansen un poco más. O sea, ellos ya están en el reposo de Dios. Vieron que en la carta a los hebreos dice que a algunos les dijo, no entrarán en mi reposo. Vean después Hebreos, a mí me aclaró muchas cosas de esto, cuando arranqué con lo del tabernáculo, que arranqué por nada que ver, entré por una ventana y me di cuenta que estaba relacionado con esto que estamos viendo ahora. Y van a ver que hay una parte que dice, no, cuando yo juré que no entrarán en mi reposo, diciendo que falta un reposo más, y ese reposo es el que está en esto. A esto les está diciendo, descansen, ya relájense, yo estoy en control de todo, ustedes ya hicieron lo de ustedes, relájense. ¿Mm? Unas vacaciones, chicos, hasta que empiecen con el tema de la adoración, cuando pongamos todo en orden. El sexto sello nos vuelve a llevar a la tierra. Eventos que van a acontecer en la tierra. Dice que va a haber un gran cataclismo. O sea, ¿qué es un cataclismo? Va a haber terremotos, erupciones volcánicas, desastre por todos lados. Y un poco el juego de las imágenes. O sea, yo creo que va mezclando imágenes con realidades como para que tengamos más claro el panorama. Va tratando de hacernos ver cómo lo ve él. ¿Sí? Porque dice que, bueno, o sea, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, ¿sí? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. O sea, literalmente el cielo no desapareció, porque todavía Dios no hizo cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, sí. Perdón, ahí justo cortaste en el 14, es fuerte que dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Pienso en lo fuerte que va a ser y cómo, bueno, las consecuencias también, que si ya hoy un terremoto en X país trae ciertas consecuencias, me imagino cómo va a ser esto, que ya es como un adelanto todos los días de lo que pasa, eso colapsando todo el mundo para que literal, si lo tomamos literal, que todo monte y toda isla se remueva de su lugar, va a ser un movimiento muy fuerte, muy grande. Bueno, cuando hubo una erupción del volcán de Krakatoa, que se hundió a la isla, el sonido fue tan terrible que dio 7 veces la vuelta al mundo. Wow, eso no lo sabía, qué abuso. Si no están mal los informes que yo leí, o sea, los datos que yo leí alguna vez, la onda expansiva de la explosión terrible que hizo y el desastre que se armó, o sea, se hundió toda la isla y armó, bueno, maremotos impresionantes. Vimos los tsunamis hace unos años atrás, los terremotos en México, nosotros acá en San Juan en los años 40 y en el 70 y pico. O sea, Dios va a cambiar la fisonomía de la tierra. ¿Mm? ¿Cómo? Y no sé, pero la va a cambiar. Y
Arranca lo del versículo 29 de Mateo 24, cuando dice que las estrellas caerán del cielo, y el cielo se desvaneció como un pergamino, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. O sea, así como va a planchar la tierra de los montes y todo, va a planchar las clases sociales. Va a igualar a todos. El rico, el pobre, el poderoso, el que tiene un ejército o el que pide limo. Todos van a temblar ante la presencia de Dios y van a escapar. Porque de una manera o de otra todos conocen acerca de Jesús. Y fíjense, me llamó la atención el versículo 16. Dice, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Escondiendo de la cara de Dios y de la ira del Cordero. O sea que ni siquiera hace falta que Dios se enoje. Con que le veamos la cara, va a ser pánico. No para nosotros. Porque nosotros estamos dentro de el remanente que Él va a cuidar, de aquellos que estamos protegidos por el arco iris, por decirlo de alguna manera. No es lo correcto, es una imagen, nada más. No es que el arco iris nos proteja. Ya vamos a ver la otra forma en que Dios va a tener de protegernos. Volviendo ahí un poquito a lo que decía Raí, me hace pensar un poco, salvando obviamente las diferencias, porque claramente hay gente que la está pasando muy mal esta situación. De alguna manera este coronavirus igualó la situación de mucha gente, o sea, ni el más rico, mucha gente que tiene todo el dinero hoy, que no es un problema el dinero, se iguala con la gente que yo tengo acá a 2 cuadras de la villa y le tiene miedo al coronavirus también. Salvando la diferencia, digo, de que hay gente que la comida no le falta y demás cosas, y hay gente que sí. Pienso que un poquito se vive hoy esa igualdad, donde el que tiene todo el dinero y el que no lo tiene, le tiene miedo al coronavirus o tiene que estar encerrado en su casa también. Como, pienso como que toda la historia, de alguna manera, Dios va mostrando como, no sé, mínimos pantallazos, esos adelantos, pero va a ser, obviamente, nos va a sorprender en todos los sentidos cuando eso sucede. Sí, o sea, este pasaje, o sea, esto del sexto sello, si quieren buscar pasajes paralelos, vamos a Isaías, perdón, no paralelos, sino concordantes. Isaías 13, del 5 al 13. Voy a arrancar del versículo 6 para leer 2 o 3 nomás, después ustedes lean. Aullad porque está cerca el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror. Lo dejo hasta ahí, después ustedes siguen leyendo. Joel capítulo 2. Versículos del 1 al 11. Toca trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, de nube, de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá el pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. El versículo 7, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Estos son los que escapan de la presencia. El versículo 10, de delante de él, diciendo de Dios, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Nos viene avisando, no solamente en Apocalipsis, sino ya a través de los profetas, de que esto va a acontecer. Y Jesús lo reafirma en Mateo 24, del 29 en adelante.
de que todas estas cosas van a suceder. Y el final de ese capítulo, volviendo a Apocalipsis, tiene la gran pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y a mi juicio, es una especie de pregunta como retórica. Pero por las dudas, nos da la respuesta ahí a continuación. O sea, fíjense que se abre un paréntesis en los sellos. Abres estos sellos, termina el capítulo 6, que si bien en los originales no está dividido así en capítulos, pero termina esa idea y hace una gran pregunta. ¿Quién se podrá sostener en pie? Y nos tira la respuesta en el capítulo 7. ¿Qué dice? Después de esto vi 4 ángeles en pie, de pie sobre los 4 vientos de la tierra que detenían, sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase ningún viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. O sea, está todo listo para que estos ángeles de destrucción, los 4 vientos son 4 ángeles también, ¿sí?, preparados para la destrucción. Pero sale un ángel y le dice: esperen, todavía no es tiempo. Primero, tenemos que, tomando el ejemplo de Noé, subir a los que Dios escogió en el arca, salvarlos, marcarlos. ¿Cómo los van a salvar? ¿Cómo vamos a saber? Como cuando en Egipto Dios dijo: sacrifiquen el cordero y pongan la marca de la sangre en el dintel de la puerta de los hijos de Israel, para que no mueran los primogénitos. Esa marca, esa pintada, en este caso va a ser un sello, y no cualquier sello, el sello del Dios vivo. O sea, ese sello tiene garantía de cumplimiento. El sello se utilizaba en épocas antiguas para marcar propiedad. Así como se usaba para sellar los documentos importantes y todo lo demás, también una marca de propiedad. Entonces Dios, el Todopoderoso, le da saca el anillo de su dedo y se lo da al ángel para que selle a su siervo. Así como si leen la historia de José allá en el Génesis, cuando él asciende con Faraón, Faraón se saca su anillo, se lo da y lo pone como segundo en el reino. Lo hace subir en su segundo carro, es decir, estaba Faraón y estaba él. La autoridad estaba delegada en él. Entonces este ángel tiene la autoridad delegada de Dios para marcar a aquellos que él escogió. Ahora, estos que él escoge tienen una particularidad. ¿Qué dice? Que son 12.000, o sea, son 144.000, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Teniendo en cuenta lo que nos contaba John hace un rato, yo no sé si es un número cabalístico o no, o cómo ¿sí? Yo sé que creo que la idea acá es que de todo el pueblo de Israel, porque habría que ver un poco la historia de Israel cuando se divide en 2 reinos, norte y sur. Cuando Asiria viene y conquista Israel, Israel desaparece, 10 tribus desaparecen, se pierden en la nada y nadie supo qué pasó hasta, bueno, después de mucho tiempo hicieron. Pero quedan solamente Judá, Benjamín y los levitas que habitaban su territorio. Por eso después los israelitas son llamados judíos, porque vienen casi todos de la tribu de Judá. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Dios no le prometió la redención a Judá. Dios escogió a Israel. ¿Mm? Entonces por eso menciona a las 12 tribus. Con un pequeño detalle. Falta una de las tribus originales. La tribu de Dan no está. La tribu de Dan es reemplazada en este caso por la tribu de Manasés, uno de los hijos de José, el primogénito de José. ¿Mm? Especular sobre por qué Dan no está es para agarrar la guitarra y no. Dios lo puso así
problema de él sabe por qué lo hizo. La idea es que en esas 12 tribus está la plenitud del pueblo de Israel representado. Esa es para mí la idea, de que está representado todo el pueblo, no solamente los judíos, lo de la tribu de Judá. Veamos Romanos, capítulo 9, 27 y 28. Pablo está haciendo una defensa de su pueblo. ¿Por qué? De que Israel había sido elegido por Dios. Las promesas, el Mesías, la elección, viene de Israel. Y nosotros los gentiles entramos por la ventana. Porque dice que nosotros somos la rama de olivo silvestre que fuimos injertados en el verdadero olivo que es Israel. ¿Sí? Entonces, Romanos 9, 27 y 28. ¿Qué dice? Cita a Isaías, si lo quieren anotar, Isaías 10, 21 al 23 es la cita que hace. Dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y en prontitud. O sea, si los hijos de Israel fueran como la arena del mar, solamente un remanente, un pequeño grupo, una parte, no la totalidad, pero seguro va a ser salvo. ¿Cómo? No nos compete, es manejo de Dios. Simplemente Dios lo determinó así. ¿Sí? Por eso también nos pide que oremos por Israel, que oremos por Jerusalén, que nos guste, ¿no? Son su pueblo escogido. Eso, perdón, sí. Rabia, eso es algo que por lo menos con Nancy lo hemos escuchado por primera vez el año pasado. De hecho, es algo que nos voló la cabeza y todavía nos inquieta un montón. Esto de orar por Israel, hasta en su momento pasamos por el proceso de, bueno, lo confieso, de sentir cierta envidia o celo por el pueblo, porque es el pueblo de Dios, es su pueblo especial, literal, especial son ellos. Pero es algo que no se habla esto de, no es común escuchar en una prédica ni en una reunión de oración de orar por el pueblo de Israel. Eso es algo que como que a mí me gana de gritarlo, publicarlo. No uso las historias de WhatsApp, pero poner todos los días, orar por Israel, orar por Israel, orar por Israel, para que se empiece a correr esto de, a ver, hay que orar por el pueblo de Dios. Es una oración que en el pueblo por ahí no está tan presente. A eso voy. Hay una cuestión también histórica de la iglesia de donde salimos nosotros, de protestantes, en cuanto a Lutero. Lutero ha hecho, en cuanto a la reforma, muchas cosas buenas, pero una de las cosas, puntos para mí, que cuestiono mucho, es su expresión contra el pueblo de Israel. Que de hecho, de ahí se ha tomado Hitler para avasallar al pueblo de Israel, matar a más de, no sé, 8 millones. Sí, pero también vemos que dentro de la historia, en el siglo II, hay dos grandes movimientos que son en contra del judaísmo. El mayor de estos dos movimientos es el marcionismo, en el cual quita toda raíz judía sobre Jesús incluso. De hecho, todos los escritos, todas las epístolas de los apóstoles, los primeros apóstoles que eran judíos, las descarta totalmente. Y cuando Pablo habla a favor de los judíos, Marción dice, che, esto debe ser de algún hombre judaizante, ¿me entendés? Entonces, es como que también de ahí viene el famoso evangelio del reemplazo. Digamos que todas las esquirlas que explotaron en el siglo II, la bomba que explotó en el siglo II,
nos tocó y sigue habiendo esquirlas en cuanto a esto del Evangelio del Reemplazo. Y no podemos olvidar que en el año 70, vamos mucho más atrás, en el año 70, cuando el pueblo de Israel se rebela contra los romanos, de hecho, hay un pequeño recelo con el pueblo de Israel y los judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque los judíos no mesiánicos querían levantar a un Mesías. O sea, querían llamar, no me acuerdo el nombre de él, pero en su momento querían llamarlo lo que es Mesías ben David. Y el ben David, para los judíos mesiánicos, es solo Jesús. Entonces, cuando tratan de levantar a este líder político, los judíos mesiánicos se van de las filas, y ahí es cuando se rompe, ahí es cuando terminan de derribar el templo, ¿está bien? Terminan de masacrar, y los romanos terminan ganando. Entonces, por eso también hay entre todos los concilios, todo un montón de cosas, esas picas que hay entre el cristianismo y el judaísmo. Hay varias cosas, y este evangelio del reemplazo, nosotros lo hemos, por lo menos los que tenemos 30 para arriba, lo hemos escuchado, o mucho antes, lo hemos escuchado. O sea que nosotros somos, que Israel ha rechazado a Jesús, ha rechazado el verdadero Mesías, y por eso ahora nosotros somos el pueblo elegido. No, muchachos, o sea, ellos son nuestros hermanos mayores, y la verdad es que Jesús nació, vivió todo su ministerio, murió judío, resucitó en gloria. Así de simple. O sea, yo lo entendí a toda esta historia, que la verdad que yo no la sabía. Perdón. ¿Qué pasó? No, perdón que traje toda esta historia, por eso, porque de ahí viene todo este recelo que hay, toda esta pica que viene entre el Evangelio del Reemplazo, ¿por qué es así? Recomiendo que lean, hay un libro de un judío mesiánico que se llama Traición, es un libro muy llevadero, que es de un judío mesiánico que va descubriendo a Jesús, y relata sobre el trasfondo de por qué el judaísmo no acepta a Jesús como el Mesías, y todo este trasfondo histórico que nosotros quizás no tenemos ni idea, porque para ellos Jesús es italiano. Quieranlo o no, creen que Jesús es italiano. O sea, Jesús es italiano, me refiero a que lo adoptó tanto el cristianismo papal y eso. No, yo igual a lo que iba a decir esto. Si bien el año pasado recién nos desafiaron, nos animaron a por Israel, toda esta historia que aprendimos ahora un poco con la escuela Aviva, yo literalmente la desconocí, esta pica, esta rivalidad o lo que sea. A ver, si bien creo que la historia es importante, no sé cuánto le va a importar a la generación pasada cuando yo veo que hay niños que ya están orando por Israel y no tienen ni idea de toda la historia o todo lo que pasó. No sé si hasta si hace falta de alguna manera, si entendemos según la palabra que Israel es el pueblo elegido por Dios, no sé cuánta historia hace falta investigar para agarrar solamente la Biblia y decir, loco, acá hay que orar por el pueblo escogido por Dios. ¿Hubo rivalidad? Sí. ¿La podés estudiar? Sí. Pero oremos por el pueblo de Israel. No sé si hace tanta falta, tanta historia, cuando si vamos a la palabra es clara que, y es algo, vuelvo a lo mismo, no se ha predicado, no sé si hace falta tanto el bagaje histórico o de conocimiento, cuando es algo, voy a lo simple, no se predica o no se habla, pero bueno, no. En mi caso lo manejo por el hecho de que con mi esposa tenemos un llamado a predicarle al pueblo de Israel, pero por eso lo manejo, y desde ese punto de vista decir, bueno, si tengo que hablar como judío, tengo que hablar desde su punto de vista también.
Desde, no puedo ir directamente, sí, Jesús es el Mesías, porque primero me va a sacar rajando y hay un montón de, o sea, parece que no, pero hay un montón de protocolos en los cuales uno debe ser cauteloso, porque hay muchas heridas de ambas partes, de ambas partes, digo. Sí, pero también, no sé si nos estamos yendo mucho el tema. No, sí, perdón, estamos yendo mucho, perdón. No es una batalla, digo, de conocimiento, de que yo le pueda ganar a un judío y que le haga entender, sino algo que le tiene que ser revelado de alguna manera. Hasta decirle algo que tal vez yo no sepa nada, y si Dios quiere usarme a mí para que un judío crea en Jesús, me va a decir las palabras puntuales o exactas que yo tengo que decirle y que a él le va a caer la ficha, pero que no voy a hacer yo con mis palabras. Pero bueno, sí, nos estamos yendo el tema, Carlos. También hay que entender el contexto de que bueno, Romanos es una carta escrita a los romanos por las cuestiones de que había una división entre los romanos y los judíos, iglesia gentil y iglesia, como decía recién, mesiánica. Pero también es que hay que entender que el pueblo más sufrir en este tiempo va a ser Israel. No se olviden que los juicios que Dios está ejecutando también con todo esto es también volver al llamado a Israel a que se vuelva Dios. Y si va a resistir hasta último momento, hasta que vuelva Jesucristo, De hecho, hasta que ellos estén rodeados completamente por todos sus enemigos, que más adelante lo vamos a ver. O sea, todo esto es el centro en sí también, más allá de que Dios va a rescatar a todos nosotros, pero el amor por Él, su clamor de Él, su desvelo por esto es por Israel, básicamente. Su corazón está ahí. Sí, o sea, si querés ver las cosas de primera plana, está todo bien. No es, tenés que ver cómo están pasando las cosas en Israel. Es así. O sea, Perdón, chicos, me despido, tengo que salir. Nos vemos el domingo. Bendiciones. chao, Raúl. Bueno. No sé si queremos que ¿Cortamos? ese cortemos y salimos el año que viene o si no no se va a ir. aparte. Sí, Verdad. dejamos el 7 para la semana que viene. Sí, yo opino lo mismo porque también me tengo que ir en Sí. 5. Chao, Oje. Si se puede, mortal. Tenés menos 10. Oh, estaba por entonces. Peor que en la escuela vivo. Mal. Te quedás libre, Fe. Hagamos esa, así no hacemos largo porque ya nos fuimos más de horas. Mejor. Bueno, chicos. Queríamos hacer las dos y no podemos. Bueno, nos vemos entonces. Dale, chicos, que descansen. Fin de... Igualmente. Nos vemos. Chao. No sé, pero yo tengo...